Muy buenos días. Notarán que este es el único panel que tiene un balance adecuado de género. Entonces estamos cerrando bien y es una muestra para los siguientes encuentros para que logremos este buen balance. Le doy la bienvenida a Giorda, no necesita mayor presentación conocida de todos nosotros, y para ahorrar tiempos haré presentaciones académicas no formales y políticas. Entonces Giorda, adelante, nos va a dar el setting para muy interesante. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Pues al pensar cómo introducir este panel, empecé a relacionar los distintos términos, los términos de priorización, de tratamientos de alto costo, de judicialización. Y lo primero que pensé con relación a priorización y judicialización es que la forma que una sociedad, un sistema de salud prioriza, define en gran medida cómo se manifiesta el fenómeno de judicialización dentro del sistema. Y para hacer referencia a la pregunta que hizo la doctora Mercedes Juan, la secretaria de Salud de México el día de ayer, si la judicialización es causa o efecto, lo que pienso es que verdaderamente es un efecto. Así que si nosotros pensamos en el título de nuestro encuentro, que nos pide ver cómo vamos a asumir los desafíos del derecho a la salud, el proceso de priorización que seguimos en cada uno de nuestros países creo que tiene mucho que ver con la forma que se desarrollan los distintos fenómenos de judicialización dentro del mismo. Y si pensamos en las características que tiene que tener un proceso de priorización, podemos hacer memoria de lo que vimos en Colombia el año pasado, donde el tema principal era transparencia y rendición de cuentas. Así que características como la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son de mucha importancia para tener un proceso de priorización que está bien aceptado y entendido por la población. Después, si pasamos al término y concepto de tratamientos de alto costo, la mayoría de nosotros de la región lo que podemos decir es que muchos de los fenómenos de judicialización se dieron justamente para casos de tratamiento de alto costo. Y tratamientos de alto costo que también tenían otras características, como por ejemplo, ser tratamientos que tenían una efectividad terapéutica marginal y un grupo objetivo, un grupo poblacional pequeño. Me acuerdo que la primera vez que participé en un encuentro, que fue un encuentro internacional en Salzburgo, donde conocí la mayoría de ustedes, el tema de discusión entre nuestros países era eso, era enfermedades raras, medicamentos huérfanos. Ayer el director jurídico del IMSS, Jorge Kim, hizo referencia al caso de Pulizumab, y eso era un caso que discutíamos todos, era un caso que tenía procesos judiciales en todos los países y en su momento fue un tema de discusión muy candente. Hoy en día creo que estamos frente a unos nuevos desafíos. Estamos frente a casos de tratamientos de muy alto costo, siguen siendo siempre de alto costo, pero de una efectividad terapéutica muy importante. Ya no estamos hablando de tratamientos, afortunadamente, que son paliativos o que mantienen la calidad de vida del paciente, pero más bien de tratamientos que verdaderamente curan al paciente y cambian la historia natural de la enfermedad. Y además son tratamientos que tienen poblaciones objetivo grandes. Y yo creo que ese es uno de los principales desafíos que van a tener que enfrentar nuestros procesos de priorización. ¿Cómo vamos a incorporar esos nuevos tratamientos? ¿A través de qué procesos? ¿Para qué tipo de grupos poblacionales? Porque si este tipo de casos van a empezar a llegar a procesos judiciales, la verdad creo que vamos a tener poco espacio de discusión, porque cuando tienes un medicamento que verdaderamente tiene el efecto que esperas que tenga, pues no hay mucha discusión si lo vas a dar o no. Así que yo creo que ese es un reto para nosotros y es un tema que es un tema regional
y pues si trabajamos juntos para poder ver cómo lo abordamos mejor, creo que nos va a ir bien. Y para terminar, lo que quisiera hacer es un comentario sobre los procesos de priorización y su resultado. Tenemos países dentro de nuestra región que después de sus procesos de priorización llegan a tener un paquete de servicios de salud, un paquete único, y lo ofrecen en teoría a toda su población. Tenemos otros países, como es el caso de México, donde tenemos distintos paquetes de servicios de salud que se ofrecen a distintos grupos poblacionales y donde esos paquetes son diferentes. En el caso de este segundo grupo, lo que es obvio es que los procesos de priorización tienen que avanzar a un nivel donde podemos llegar a decir que estamos dando los mismos servicios a toda nuestra población. Pero incluso para el caso de países que sí tienen un paquete único, lo que hemos visto de las discusiones de los paneles de ayer, de judicialización, es que sabemos que este tipo de servicios no llegan ni con la misma puntualidad ni con la misma calidad a toda la gente. Así que para este grupo también los desafíos siguen estando allá. Tienen procesos de priorización que les han permitido tener paquetes únicos, pero el tema de acceso efectivo sigue siendo un tema importante y que tienen que enfrentar para poder llegar a realizar el derecho a la salud. Muchísimas gracias. Muchas gracias también por respetar los tiempos y por esta magnífica introducción. Le doy la palabra ahora a Luis Brito Rosales de Chile. Muy buenos días. Quiero agradecer primero que todo la invitación y especialmente la oportunidad que se me ha dado para exponer en este panel de priorización y tratamiento de alto costo. Trataré de hacerlo de manera clara y precisa en los 10 minutos que tengo desde una perspectiva más bien jurídica. Mi compañera abordará una perspectiva más bien socioeconómica. Como sabemos, la salud tiene un efecto central en las oportunidades que tienen las personas. En efecto, en las oportunidades es donde se distingue la salud de los otros bienes que también mejoran o tienen una directa relación con la calidad de vida de los individuos. Como señalaba nuestro profesor Norman Daniels, los impedimentos al normal funcionamiento que se producen por las enfermedades que nos acechan constituyen condiciones fundamentales al rango normal de oportunidades para cada persona, dadas sus habilidades y talentos. Proteger la salud, por lo tanto, contribuye a proteger las oportunidades. Y desde una perspectiva del derecho constitucional chileno, sea que lo consideremos como garantía individual o como derecho social, tema al que no podría referirme en honor al tiempo, se consagra el derecho a la protección de la salud. Sin embargo, como expresaré, este derecho tiene dos perspectivas distintas antes y después de la reforma de salud del año 2004, aun cuando el texto constitucional sigue siendo el mismo. Y aprovechando la oportunidad de saludar al exministro de Salud de la época que condujo este proceso de reforma, el texto constitucional chileno establece en el artículo 19, número 9, que es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de acciones de salud a través de prestadores públicos o privados en la forma que determine la ley. Y esta ley que viene a desarrollar el precepto constitucional establece, una ley del año 1985, que viene a regular justamente el ejercicio del derecho constitucional a la protección de salud, señalando que las prestaciones se concederán por los servicios e instituciones que dependan del Ministerio de Salud, con los recursos profesionales, técnicos y administrativos de que dispongan sus establecimientos. Por lo tanto, antes de la reforma, las normas que reglamentaban y desarrollaban el derecho a la protección de salud garantizaban la entrega de prestaciones mínimas, casi exclusivamente orientadas a salvaguardar la vida, sin un contenido exigible al Estado, sin un núcleo mínimo, por cuanto además la protección de salud carece de una acción constitucional directa. Así,
en el año 87, nos encontramos con un fallo de la Corte Suprema que ejemplifica esta situación, donde una paciente que reclamaba el servicio de salud amparado en el derecho a la vida, como vimos la protección de salud no tenía acción constitucional, reclamaba por habérsele negado el tratamiento de hemodiálisis, y en donde la Corte rechazó este recurso, ya que no podía calificarse la conducta del servicio de salud como arbitraria ni ilegal, puesto que su negativa a otorgar la prestación se fundaba en que el servicio no disponía de los medios para la atención que se solicitaba, toda vez que la propia ley condiciona el otorgamiento de las prestaciones al disponer que los beneficiarios tendrán derecho a las acciones de salud bajo ciertas condiciones con los recursos profesionales, técnicos, administrativos que dispongan. Pero para recordar verdaderamente el derecho a la salud no basta con su declaración, sino que se hace necesario establecer garantías explícitas para el efectivo ejercicio de la protección, dando a los usuarios las facultades y mecanismos para hacerlas exigibles. Y es así como en el año 2002 se presentó un proyecto de ley para establecer un régimen de garantías de salud, dando un paso trascendental en el camino para lograr las profundas transformaciones que permitirán que toda persona tenga una mejor salud, una atención de mayor calidad, más eficiente, oportuna, sin discriminaciones por capacidad de pago, género o edad, en un país que, por cierto, tiene limitaciones de recursos. Dicho proyecto fue aprobado finalmente en el año 2004, estableciéndose un régimen general de garantías que forma parte integrante y que da un claro y preciso contenido al régimen de prestaciones de salud, y que establecía prestaciones de carácter promocional, preventivo, curativo, de rehabilitación, etc., y asegura obligatoriamente garantías a sus respectivos beneficiarios relativas al acceso, a la calidad, a la protección financiera y a la oportunidad con que deben ser otorgadas las prestaciones asociadas a un conjunto priorizado de programas, enfermedades o condiciones de salud. Y esas garantías se estableció en esta ley que le dio un contenido al precepto constitucional, serán constitutivas de derechos para los beneficiarios y su cumplimiento podrá ser exigido por estos ante el Fondo Nacional de Salud o las instituciones de salud previsional, la parte privada y la parte pública, la Superintendencia de Salud y las demás instancias que correspondan. La parte, como le decía, de la perspectiva de desarrollo la compañera. Y en los años posteriores, diversas iniciativas han introducido cambios al sistema, reconociendo el derecho a salud como un eje esencial de las políticas del Ejecutivo, así como la introducción en ellas de principios como la equidad, la solidaridad, la eficiencia y la participación social. Y en este contexto, dando un cumplimiento a lo que dispone el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para avanzar progresivamente en el establecimiento de la salud como un derecho garantizado para todas las personas, en el presente año se dio un segundo paso para la universalización del derecho a la protección de la salud, y así como el sistema de garantías explícitas tiene como objetivo central y proporcional una garantía universal respecto de problemas de salud que representan una mayor carga de enfermedad en el país, la nueva ley, la 20.850, también llamada Ricardo Soto, aborda problemas de salud que, sin implicar una importante carga de enfermedad, requieren de tratamientos que resultan económicamente catastróficos para las personas, creándose un sistema de protección financiera para el otorgamiento de aquellos diagnósticos y tratamientos de alto costo, el que, siguiendo la lógica de las garantías explícitas, forma parte también del régimen general de salud y que es constitutivo de derecho para los beneficiarios, siendo también su cumplimiento exigido por ellos ante el Fondo Nacional de Salud. Y los valores y principios que inspiran este último proyecto de ley se orientan a alcanzar una cobertura universal en salud y entender la salud como un derecho. Y así, los principios que inspiran esta ley, que están claramente expuestos en el mensaje, son, por una parte, la universalidad, que implica que todas las personas tengan acceso sin discriminación alguna a una atención de salud adecuada y oportuna para enfrentar estos tratamientos de alto costo. En segundo lugar, la participación, que permita a los ciudadanos involucrarse a través de sus organizaciones, entregándole herramientas de empoderamiento con el fin de tener un papel más activo y con diferentes niveles de compromiso y responsabilidades, imprimiendo de esta forma una mayor legitimidad al sistema. Transparencia,
o en las condiciones en que se desarrollará el sistema de protección financiera para tratamientos de alto costo, se basan en elementos que serán públicos, claros y visibles. La equidad, operativo ético del sistema que se propone, superando las desigualdades que afectan la salud de las personas. Además, una sustentabilidad, ya que como parte de un sistema mayor de seguridad social, debe avanzar en la protección e inclusión social de personas afectadas por diversas enfermedades, entregando soluciones compatibles con la realidad económica que vive el país. La progresividad, lo que implica la inclusión de tratamientos de manera paulatina, considerando la disponibilidad de recursos en la materia, y una protección ante el riesgo financiero. Un sistema de salud moderno debe garantizar que los esquemas de financiamiento sean justos y que protejan a toda la población contra gastos excesivos por motivos de salud. Además, está la seguridad de los pacientes, puesto que lo que se pretende mediante la revisión de la evidencia científica es la reducción de riesgos de daños innecesarios relacionados con la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable. Pero esta ley además introduce una innovación en cuanto a la regulación formal de los conflictos de intereses, estableciéndose, por una parte, declaraciones de intereses que participen en comisiones, por otra parte, inhabilidad para participar en las comisiones que contempla la ley a ciertas personas que tienen graves conflictos de intereses, y además establece infracciones para el que ejecute por medio de maniobras ilegítimas acciones de cualquier clase que tengan por objeto inducir o incentivar a los pacientes o a cualquier persona, autoridad o funcionario para solicitar, exigir, prescribir, recomendar o determinar un diagnóstico o tratamiento de alto costo o alguno de sus componentes sujetos al sistema de protección financiera que establece la ley por motivos o bajo procedimientos distintos a los que se regulan. Con estos principios, el proceso deliberativo para la determinación de los diagnósticos y tratamientos de alto costo con el sistema de protección financiera debe cumplir con 4 grandes requisitos. 1. El costo de los tratamientos debe ser igual a un umbral nacional. 2. El tratamiento haya sido objeto de una favorable evaluación científica de la evidencia. 3. Que los tratamientos hayan sido recomendados por la Comisión de Recomendación Priorizada creada por el Ministerio de Salud. Y 4. Que se haya decidido la incorporación de los tratamientos al decreto. Así establecido, los tratamientos incluidos en esta ley tendrán una protección financiera del 100% para los beneficiarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, ahora igualmente de Chile le damos la palabra a Verónica Vargas. Ok, buenos días a todos. Esta presentación va a analizar los criterios y la metodología de priorización de las enfermedades de alto costo en Chile en los últimos 15 años. Voy a empezar dándoles el contexto general. Este es un gráfico que muestra los años de vida perdidos por mortalidad en los últimos 23 años, desde el 90 al 2013. En rojo tenemos las enfermedades crónicas, en azul tenemos las enfermedades infecciosas y todas las condiciones asociadas a la maternidad y a la niñez, y en verde tenemos los accidentes. Las enfermedades crónicas siempre fueron importantes, pero adquirieron más visibilidad y entraron en la discusión nacional cuando el país empezó a crecer y a tener más ingresos. Entre el 90 y el 2000 y ahora, el país, su ingreso per cápita ha crecido de $10.000 a alrededor de $22.000 si lo ajustamos por poder de compra. En este nuevo contexto, con más recursos, las enfermedades crónicas y congénitas, su cobertura empieza a ser discutida y se introduce lo que se llama el Programa de Acceso Universal de Garantías Explícitas, más conocido como AUGE. La implementación del AUGE se inicia en 2005
y este año se cumplen 10 años con el programa activo. El programa incluye 80 condiciones de salud, 40 de ellas, o más o menos la mitad, son condiciones de alto costo. La mayoría son enfermedades crónicas, congénitas y también tratamientos para accidentes. Aquí presento un calendario de la implementación del auge. Este se inició en 2005 y, como ya les dije, cumple 10 años, pero la preparación para este programa tomó varios años. A finales de los 90, el Seguro Público, FONASA, creó un pequeño programa de enfermedades catastróficas que incluía enfermedades que requerían medicamentos de alto costo, además de servicios especializados. En el año 2000, la administración de esa época, el gobierno de esa época, creó la Comisión de Reforma, que es la que diseñó este plan y que apoyó el trabajo legislativo que finalmente se transformó en una ley aprobada en 2004. En esa época el doctor Artaza, que está con nosotros, fue el ministro. En el año 2003 se incrementó en un punto porcentual el impuesto al valor agregado para poder financiar esta reforma. Todos esos son pasos previos a la implementación. En 2010 ya tenían 56 condiciones en curso y luego al 2013 se aumentaron hasta 80. En 2015 se acaba de aprobar el programa de medicamentos de alto costo que beneficia enfermedades que tienen muy poca frecuencia y que son conocidas como enfermedades raras. Ahora me voy a detener en la metodología para seleccionar estas enfermedades. Los diseñadores del programa usaron varios criterios, usaron un algoritmo que incluye los siguientes criterios que tengo acá. Nosotros hicimos un estudio y analizamos en detalle cuáles eran los criterios más importantes. La definición, el primer criterio fue enfermedades de alto costo y se definió como enfermedades de alto costo aquellas cuyo costo tenía un valor superior al salario mínimo anual, que era como $1.700 en aquella época. Enfermedades con alta carga o aquellas con mayor mortalidad y morbilidad, medidos por la metodología AVISA o TALIS. Inequidad o aquellas enfermedades que tenían mayor frecuencia, mayor prevalencia entre los pobres. Enfermedades que contaban con la preferencia social, eso significa que habían sido expresadas en encuestas de opinión y en los focus group. Y por supuesto enfermedades efectivas y que al menos y que ojalá fueran costo efectivas, y eso avalado por la evidencia científica. Y además nosotros incluimos en nuestro análisis 8 criterios que no eran parte del algoritmo, pero que nos pareció que estaban implícitos en esta selección, y esta es la regla del rescate o la imperiosa necesidad de salvar una vida sin importar el costo, que de alguna manera se contradice con el criterio de costo-efectividad, y otro criterio, el criterio de inequidad de género. En este slide tengo el número de condiciones que cumple con los diferentes criterios. 42 de las 56 cumplen con los objetivos sanitarios del milenio que habían sido definidos por el Ministerio de Salud. 26 forman parte de este programa catastrófico que había iniciado el Seguro Público FONASA. 35 tienen alta carga de enfermedad. 33 son costo efectivas y 30 son enfermedades de alto costo. Y 25 cumplen con la regla del rescate que acabo de mencionar. Luego aplicamos algún análisis estadístico para ver cuál es la relación entre estos criterios, para tratar de entender cuál de ellos es el más importante, y pudimos distinguir dos grupos
de enfermedades que corresponden a dos miradas institucionales diferentes, y eso es lo interesante. Uno es el grupo de enfermedades que había sido identificado en los Objetivos Sanitarios del Milenio por el Ministerio de Salud, que está asociado significativamente a alta carga de enfermedad y también a inequidad social, o sea, que tiene mayor prevalencia entre los pobres. Y el segundo grupo de enfermedades, que estaba asociado al programa catastrófico de FONASA, que está asociado a la regla de rescate, a las condiciones de alto costo y a las preferencias de las personas. De las 56-30 eran de alto costo y su valor fluctuaba entre $3.000 a $36.000. 79% cumplía con la regla de las preferencias sociales, 69% con la regla del rescate que ya les mencioné, y solo más o menos la mitad era costo efectiva. Me quedan 2 slides. 2 minutos? Ok, gracias. Clic aquí. Ahí está, clic ese. Disculpen. No, hay una que no puedo, que voy a representarme. Tenía un pequeño video, pero creo que tengo que copiarlo. Bueno, el último mensaje es que el auge incluía sobre todo enfermedades de mediana y alta prevalencia o con alta carga de enfermedad, y enfermedades con poca frecuencia o conocidas como raras estaban excluidas. Y las asociaciones de pacientes durante los últimos años han estado muy activos y han hecho marchas y se han expresado, y este año se ha aprobado la ley de los medicamentos de alto costo, que de alguna manera es un auge, pero un auge solo para medicamentos. Está garantizado, pero tiene una metodología diferente de selección. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Verónica, y muchas gracias por mantenerte en el tiempo. Ahora nos movemos hacia Colombia y le vamos a dar la palabra a Claudia. Claudia, muchas gracias. Podríamos anotar que en Chile no hubo justicialización de medicamentos raros, sino fueron los pacientes los que a través de la movilización social lo lograron, que será interesante para los comentarios. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera comentar un poco los avances de la política de medicamentos de Colombia, entendiendo que los componentes de esta política en alguna medida representan las variables de lo que pudiera en cualquier ámbito considerarse como alto costo. Porque el alto costo puede estar representado o por un precio muy alto de un medicamento en particular, o porque la frecuencia de uso de ese medicamento es muy alta y aun cuando tenga un precio bajo tiene un peso alto sobre el gasto público. También sucede, como todos conocemos, que cada vez más están emergiendo innovaciones o medicamentos que, siendo de muy alto costo, además están orientados a poblaciones que presentan enfermedades de altísima frecuencia, con lo cual va a tener un impacto en el alto costo. Y un elemento que es de muchísima importancia y que creo que voy a intentar destacar a lo largo de la presentación, y es que el peso sobre el gasto público, el alto costo, también está determinado por la competencia. Un medicamento o una tecnología en condición de monopolio seguramente va a tener un precio mayor, y esto va a generar una presión sobre el gasto público y un reto a la gestión de los ministerios de salud y el acceso a medicamentos. La política de precios de Colombia
Inicialmente, voy a mostrar esta gráfica que es de 4 años de evolución de los precios, de los índices de precios de un grupo de medicamentos que ha sido regulado, los medicamentos biotecnológicos para la artritis reumatoidea, que es una enfermedad que puede ser considerada de alto costo. Estos medicamentos fueron regulados en el 2010 usando una metodología que se basa en precios de referencia nacionales que lograron reducciones cercanas al 15%, pero en 2013, gracias a la incorporación de una metodología basada en precios internacionales de referencia, observando a cómo se vendían estos mismos medicamentos en diferentes países, generaron una disminución de precios cercana al 40%. Gracias a esta metodología, ya no mirando un grupo de medicamentos en particular, se ha logrado regular cerca de 864 medicamentos, la mayoría de ellos monopólicos y de alto precio, no todos monopólicos, pero la mayoría de ellos sí. Gran parte de ellos medicamentos que están dentro del paquete de beneficios establecido por el país, lo cual sugiere que puede haber mejoras en el acceso y en la cobertura gracias a esta regulación. También se han regulado medicamentos que están por fuera de ese listado, que ayudarían en alguna medida a aliviar la carga financiera digamos de las coberturas mediante mecanismos excepcionales, incluidos las judiciales. Los ahorros han superado los 800 millones de dólares y gracias a este ahorro pudiéramos decir que se ha abierto un cupo presupuestario, una posibilidad de ampliar el listado de medicamentos del país, el listado de medicamentos esenciales del país, en 173 nuevos medicamentos, la mayoría de ellos de origen biológico y biotecnológico, que es la tendencia más fuerte de desarrollo de nuevos medicamentos, como ustedes bien lo saben. Pero la regulación de precios vía intervención central no es suficiente. Quisiera mostrarles el caso particular del trastuzumab, un medicamento que fue incorporado en el listado de medicamentos esenciales del país, pero también recientemente fue incorporado en el listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Es un medicamento para cáncer de mama, que es uno de los cánceres que afecta de manera relevante a las mujeres, aunque también ciertos hombres pueden padecerlo, en nuestro continente. Logramos una reducción de precios gracias a la referenciación internacional de cerca del 29%. Una ampolla de 440 miligramos valía antes de la regulación $2.800. Gracias a la regulación se logró que esa ampolla misma se redujera a $2.000. Sin embargo, si uno hiciera un análisis juicioso de una costo-efectividad, asumiendo un umbral de pago, que es una técnica metodológicamente recomendada, asumiendo que podemos pagar cerca de un Producto Interno Bruto por cada año de vida ganado, este medicamento tendría que costar en Colombia no $2.000, sino $340. Y en Bolivia tendría que costar $225 y no $2.000. Y esto sí que es un determinante del acceso fuerte. Y esto sí que es muy difícil de lograrlo vía solamente regulación y solamente observación de precios internacionales, como bien podemos ver. Tal vez lo único que pudiera mejorar el acceso es promover la competencia en ese segmento de medicamentos, particularmente porque existe una realidad inevitable a la que se están enfrentando la mayoría de los países del mundo, y es que estos medicamentos están venciendo sus patentes en los próximos años. Particularmente el trastuzumab, en 2019 se vencerá su patente en Estados Unidos y en 2014 ya se venció la patente europea. Existen cerca de 11 proyectos de desarrollo de biogenéricos, o más conocidos como biosimilares, para ingresar en el mercado. Seguramente el ingreso de estos competidores va a cambiar completamente la realidad del comportamiento del precio. Hechos estos biosimilares en condiciones de excelente calidad técnica, porque ahí les puse nombres de las firmas que están adelantándolos, incluso compañías multinacionales están metidas en el desarrollo de este producto. El problema, y aquí viene un asunto del choque de trenes de la judicialización y de la presión de la judicialización que pudiera afectar las políticas públicas, el problema es que se genera muchísima prevención y muchísimas tensiones alrededor de la posible calidad de los riesgos de la aprobación de estos medicamentos genéricos de origen biotecnológico. Y se han producido sentencias judiciales o decisiones judiciales
en especial en Ecuador y en Perú, que establecen que hasta que no haya un reglamento de aprobación de este tipo de productos, no es posible que se acceda a ellos o que no se puedan registrar por parte de la autoridad sanitaria. Retrasar el ingreso, cada día de retraso de ingreso de un medicamento genérico significa no acceder a un precio de estos. Y esto significa también que entendamos que es deseable tener regulaciones que garanticen los estándares de calidad, pero que no se constituyan una barrera a la competencia, que es tal vez lo que se logró de una manera importante en Colombia el año pasado, adoptando una regulación de acceso al mercado de este tipo de productos, facilitando el ingreso de los medicamentos genéricos de origen biotecnológico. Cuando los medicamentos no están regulados y en todo caso existe suficiente competencia, es deseable y es muy importante la transparencia de la información y la disponibilidad de información de precios. Dense cuenta que un medicamento que tiene muchísimos oferentes, y dense cuenta, esto es una herramienta online que los ciudadanos pueden consultar en el Ministerio de Salud y que hace parte del desarrollo, de los desarrollos para promover competencia en este segmento. Dense cuenta que hay medicamentos que se venden a cifras como 940 pesos, este medicamento es omeprazol es de 20 miligramos, pero también ese mismo medicamento se vende a 9.000 pesos. La posibilidad de tener este rango de datos y este rango de información permitirá que las personas elijan también en función del precio, que es una forma también inteligente de comprar medicamentos. El componente de frecuencias de uso tiene una variable que deberíamos considerar todas, y es la forma como son usados los medicamentos por los médicos, la comunidad, etc. Yo esta gráfica, no sé si ustedes esta tabla toda la ven, esta es un análisis de una publicación que se hizo muy recientemente por el CGD con un grupo de personas de varios países, entre ellos Amanda Glassman y yo, revisando para las insulinas qué tanto en diferentes países se lograba una cobertura de las diferentes insulinas disponibles en el mercado global. Se sugiere, y la Organización Mundial de la Salud sugiere, que se garantice el acceso a las insulinas clásicas, las que conocemos desde los años 20, que nunca fueron patentadas y frente a las cuales existe competencia. Sin embargo, están emergiendo y están en los países comercializándose cada vez más insulinas de origen biotecnológico que se utilizan para ciertos tipos de pacientes, pero que en la mayoría de los países, por lo menos el listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, no las tiene incorporadas, y sin embargo solamente Argentina y Colombia cubre todas las insulinas disponibles en el mercado, debido a que la presión de la judicialización también hizo que estos medicamentos fueran incorporados en el plan obligatorio de salud, que permitiría que ciertos pacientes se beneficien con esa insulina, que es muchísimo más cara que una insulina clásica o tradicional. El asunto es que, en principio, por razones de uso adecuado, estas insulinas estas novedades terapéuticas solo deberían usarse en ciertos pacientes. Cuando el presupuesto público se gasta en este tipo de productos, cuando los pacientes no lo requieren, se pueden generar inequidades gigantescas. Y si yo no tengo metido ese medicamento en el listado de medicamentos esenciales, seguramente voy a tener problemas. Este análisis, también referenciado en el documento que les comentaba, sugiere que si uno hace un esfuerzo por hacer uso eficiente de los recursos vía uso adecuado de medicamentos, seguramente logra mayores niveles de cobertura y mayores niveles de equidad. Ahí les dejo el dato. Se liberaron recursos en Kirguistán del uso de medicamentos, de insulinas clásicas en vez de insulinas análogas, que permitieron tratar el doble de la población que lo requería. Este es un dato que es de una importancia bastante grande. Y solamente quisiera terminar, tal vez no voy a obviar todas las diapositivas que vienen adelante, diciéndoles que el nuevo marco regulatorio de la ley estatutaria nos impone también retos muy fuertes en temas de política de medicamentos para hacer frente a las enfermedades de alto costo y a las tecnologías de alto costo. Pero esta ley hizo una cosa que tiene una importancia gigantísima para el país, y sobre todo para los países de América Latina que estamos aquí sentados, y es que elevó al nivel de derecho fundamental el deber del Estado de contar con una política de medicamentos y una regulación de precios
para los medicamentos, lo cual aumenta la rectoría del Estado y hace menos vulnerables las decisiones de política pública a las presiones internacionales, que en el caso de medicamentos son las que determinan gran parte de la agenda en salud. La agenda internacional del desarrollo de tecnología son los que van poniendo el debate y son los países a nivel local que tienen que enfrentarlos. Creo que esta es una de las ganancias fuertes de la ley estatutaria. Tenemos unos retos gigantes asociados a la autonomía médica, ética y el uso de la ética y la racionalidad y la evidencia científica en el ejercicio de esa autonomía médica, que no es otra cosa que esto que les decía ahora del uso adecuado. A veces es mejor usar un medicamento viejito, conocido, seguro, del que conocemos mucho más y que vale mucho menos, y eso es parte de la sensibilidad que tenemos que garantizar. Y creo que terminando entonces con las conclusiones, solo quisiera decir que estos son los elementos críticos que deberíamos considerar para garantizar la gestión del alto costo en el marco de derecho a la salud y de las políticas de medicamentos. Muchas gracias. Voy a entrar un poquito el orden. Le voy a pedir a Leticia Gómez de Uruguay y después iremos con Catherine y luego pasaremos a México. Bueno, en primer término, saludarlos a todos y agradecer la invitación para exponer en este panel. No lo agradezco a título personal, sino que lo agradezco a título de mi país, al que mucho contribuye en estos encuentros. Lo primero que voy a aclarar es que yo soy abogada, pero el planteo que voy a hacer tiene una fuerte influencia médica porque he ejercido la profesión de abogado rodeada de médicos desde el comienzo. Por lo tanto, la presentación tiene un viso de centauro. Cada uno le dirá, según la profesión que tengan o sus preferencias personales, qué parte es el humano y qué parte es el equino. Cuando empezamos a trabajar en este tema para hacer la presentación, una de las primeras cosas que se nos planteó era si hablábamos de MAC o de MAIF. ¿Hablamos de medicamentos de alto costo o hablamos de medicamentos de alto impacto financiero? Porque no todos los medicamentos que resultan en un alto impacto financiero para las economías de nuestros países son o continúan siendo de alto costo para los productores. Y eso también deberíamos estar precisos en eso. Cuando hablamos de priorización, lo primero que tenemos, me parece, que tener en cuenta es si estamos ante una sociedad que tiene establecido un sistema de salud. Los sistemas de salud son organizaciones sociales y económicas que están en continuo desarrollo y que varían en su estructura tanto con el funcionamiento como las instituciones que las integran. El contexto histórico, económico y político de cada país influye en su determinación. Pero cuando se tiene un sistema de salud establecido, ese sistema tiene, entre otros requerimientos, a nuestro entender, que tener establecido una forma de priorización de las prestaciones. Y los sistemas, más allá de cómo se hayan estructurado, todos se enfrentan, y lo hemos visto en las conversaciones que hemos tenido y exposiciones previas, se ven enfrentados a desafíos similares para alcanzar las metas que la sociedad les ha trazado. Los retos están básicamente en la escasez de recursos, como todos lo hemos visto, y el carácter creciente de las necesidades para cubrirlas con esos recursos escasos. Entonces, el primer tema es cómo hacemos esa priorización
¿Qué criterios aplicamos? En materia de priorización hay como dos grandes líneas, por hacer una simplificación. La priorización implícita y la explícita. En los sistemas con priorización implícita, todo lo que no está fuera no está establecido como en un listado negativo, debería el sistema proveer. La priorización explícita tiene un listado positivo, más amplio o más reducido según cada país, y en lo personal entendemos que, además de ser el sistema que hay en Uruguay, el de un listado explícito de coberturas, entendemos que es el más compatible con la existencia de un sistema de salud. Pero claro, hacer ese listado, es decir, priorizar, no genera la adopción de decisiones que son siempre muy difíciles, muy complejas de adoptar. Hay que tener en cuenta, por supuesto, aspectos técnicos, pero también aspectos éticos y aspectos económicos. Y todos ellos reflejan la existencia de un contrato social en permanente cambio. Lo que fue importante o necesario en un tiempo puede dejar de serlo porque cambie la situación epidemiológica, pero puede ser también, como hemos visto, por la evolución de conceptos y de valores que las sociedades van modificando a medida que van transcurriendo el tiempo. Lo que siempre debería estar presente en los criterios de priorización es que se tratara de procesos equitativos y justos. Para eso debería priorizarse sobre la base de esquemas de pesos y contrapesos y de consulta ciudadana, de posibilidad de apelación de esas resoluciones y de eventual revisión de esas decisiones. Cuando se prioriza y cuando se incide sobre lo priorizado con resoluciones judiciales, muchas veces se hace referencia a que eso puede resquebrajar la estructura financiera del sistema. Más que la estructura financiera, sin embargo, nos parece relevante que los cambios a los criterios de priorización establecidos en el mismo puedan incidir en los criterios técnicos sobre los que se asienta la determinación al priorizar. Entonces, es relevante el aspecto económico, pero es muy relevante también el aspecto técnico para que un sistema funcione como tal, es decir, como una estructura que se maneja con los mismos criterios. Cuando se va a priorizar también aparecen una serie de incertidumbres y de problemas para la toma de decisiones. Uno de ellos es cómo mantener actualizado el sistema. Si hay que tener un sistema unificado, como tenemos en Uruguay, tenemos que entonces tener también un estatus de jerarquías y una fórmula para la revisión. Y esas formas de revisión traen el segundo elemento de incertidumbre sobre el que deberíamos reflexionar, que es que las priorizaciones se hacen sobre la base de determinados estudios. Esos estudios que provienen de ensayos clínicos, en su mayoría con datos duros y firmes, son una metodología válida, sin duda alguna, pero tienen también sus restricciones, porque los estudios técnicos son diferentes que la situación real de las personas. El paciente que ha sido seleccionado para un estudio técnico está en un entorno que no es el mismo que el paciente común y corriente en la vida cotidiana. Y tampoco es igual la relación del equipo tratante con los pacientes del ensayo clínico que la que tienen diariamente
pacientes en el trato permanente. El otro aspecto de la utilización de los estudios clínicos, los ensayos clínicos como base para las determinaciones, es el de tener siempre presente quiénes hacen los ensayos clínicos. Y al día de hoy, la mayoría de las universidades se han apartado de estos estudios por su altísimo costo, y los ensayos clínicos en su enorme mayoría son hechos por los laboratorios productores de los medicamentos, que son los que cuentan con los recursos necesarios para eso. Entonces, eso debemos tenerlo presente porque esta información que proviene de los ensayos clínicos llega a los médicos tratantes en congresos, publicaciones, ponencias, esencialmente también financiadas por los laboratorios. Y también ellos definen qué se estudia, qué no se estudia y qué de lo que se estudió se publican o no sus resultados. Entonces, como consecuencia del valor asignado a los productos, de consecuencia de estos estudios, debemos tener claro, no desecharlos, sino cómo asignarles valor al ensayo clínico. Es decir, tomar una resolución de carácter general que establezca cómo actuará el sistema de salud en el futuro cuando aparezca un nuevo ensayo que nos dé o nos plantee la posibilidad de incorporación de este nuevo medicamento. Les iba a contar un poco cómo hacíamos la normativa dentro del Fondo Nacional de Recursos, basado en la evidencia científica, con conocimiento público. Nuestras normativas están todas puestas en nuestra página web, es decir, tenemos una fuerte manía por la transparencia, y tenemos dos formas de controlar lo que nosotros priorizamos y protocolizamos, que es el control, por un lado, de la realización de nuestro protocolo, es decir, tenemos auditorías externas que nos revisan los criterios que hemos utilizado para protocolizar y que además nos analizan en un muestreo cómo aplicamos nuestros propios protocolos. Es decir, no solo tenemos un protocolo bien realizado, sino que en el momento de la aplicación, esa aplicación se compadezca con el protocolo. Por lo tanto, y resumiendo, entendemos que la existencia de un sistema de salud es la mayor garantía para las poblaciones de los países. Pero si existe un sistema de salud, ese sistema de salud tiene que tener una lista de prestaciones establecidas y comprometidas para cumplirse efectivamente. Es decir, el gran concepto que me gustaría dejarles es que si entendemos como positiva la existencia de un sistema, esto implica inevitablemente que ese sistema promueva la calidad, promueva la equidad, pero promueva también la sustentabilidad. Muchas gracias. Leticia, muchas gracias. Le vamos a pedir a Elisa que nos mande las páginas web donde está toda esa información. Muchas gracias, Leticia. Pasamos ahora a Kenia con Catherine Mumba. Catherine, welcome to this 12 Latin American countries. Thank you very much. First, to thank the organizers for giving us an opportunity from East Africa to come and participate in this conference. For us, it is more of a learning process, and my presentation is contextualized to the Kenyan situation. So I will not give you a formula on how we are doing it, because we are not yet doing it. But I will give you a presentation in terms of our constitutional context and what I think, from a lawyer's point of view, from somebody who serves on a commission for implementation of the Constitution, what we think will be the general parameters that need to be
considered in determining how to prioritize in the health system. So the Kenyan constant situation is that we are not a security state. From what I have heard in the 2 days, I think the Latin American countries seem to be social security states where health is a right, and you have very interesting ways of acclaim of that right. Now, until 2010, health was not a right in Kenya, so the predominant method of accessing health was through purchasing, which meant the poor people would not access it or would get very, very basic treatment, and the state supported very few services. For instance, the under fives would be able to access treatment, maternal treatment, and so on. But by and large, everyone is on their own in terms of trying to access health services. So then came 2010, when we have a new constitution, a strong Bill of Rights that recognizes health as a right. It also recognizes ratified international treaties as part of the laws of Kenya, which means with the treaties that have provisions on the right to health, those now apply to us. We also have now a new governance system, from a centralized system to a devolved system, one national government and 47 distinct county governments, and health happens to be one of the functions that have been devolved, with the national government having been assigned the role of setting policy, setting standards, and the county governments have the role of delivering the health services. We are now in a transition period, and as we are speaking, the laws and the policies in the sector are under review. There is a requirement, of course, for them to be reviewed to align with the Constitution. The health bill, which will be the framework law for the sector, is still a bill, has not yet been enacted. But looking at that law, what we have in that law is mainly the broad reference to health as a human right. We have the broad reference to the responsibility in the Constitution for the state to set standards for the progressive realization of this right, but we don't have as yet the nitty-gritty that can assist us to determine whether a county or the national government and what criteria is going to be used to deliver the right to health. The constitutional responsibilities, of course, are to put in place policies, legislative and other measures, including standards for progressive realization. And then, of course, meet the treaty obligations, ensure protection of health and safety of consumers. This brings to play the issue of determinants to health, which means we have to look at the other sectors and how they impact health. And in implementing its mandates, the state is required to apply, under the Constitution, it's actually obligated to apply values and principles, including observing human rights, devolution of power, ensuring equitable sharing of resources, equality, non-discrimination, inclusion, public participation, transparency, accountability, and many others. So when the ministry starts setting the standards for delivering health as a right, we expect that they will look at all these values as they try to determine the right. So the context for prioritization for us means that we have to plan for the sector as we plan for the entire country in terms of development plan. So the health sector would have to look at what are the goals we have for the sector, and how do we ensure that the policies, the laws, the standards that we have will fit into that overall goal for the health sector. And of course, the goals we have are usually linked to the global goals. There is the Millennium Development Goals, which are now, as we speak, we are talking about the SDGs that are going to guide many of our countries on how to set the priorities. Of course, apart from that, we expect, or the correct thing to do, is to also work with our local parameters and ensure
that the evidence in Kenya also guides what we put into those development plans. So, because the Constitution obligates the state to make healthcare a right and the resources are limiting, we need to ensure that, one, we look at the resource pocket, how much resources do we have to inject in the health sector, and this is both at the national and county levels, and are these going to assist us in terms of achieving health. So, of course, we have the goals that we want to achieve. We want to have sustainable development, we want an economy to grow, and then we want healthy lives, and so on. So as we move on, in our view, and I looked at this in terms of, I won't isolate the high-cost treatment, because planning for health has to encompass holistically all the issues. Kenya is a low-income, middle-income country, which means that we have both burdens of the communicable and the non-communicable diseases. Now, if you apply the principle of equality, somebody suffering from a chronic disease feels they must be provided for equally as the person who is poor and is not able to have any services. So in defining priorities, in my view, the standard would have to look at the entire of the health sector and find out, given our resources, what are the best strategies that we can employ to ensure that we take care of the different categories in order to meet our responsibility, constitutional responsibility to be inclusive, and how do we do this in a manner that is fair and just in the circumstances. In my view, we have to, first of all, be prudent with the pockets of the resource that we get. Currently, we have some contribution from the taxpayer, we have a contribution from development partners, we have some services provided by civil society, we have international obligations against which we must provide, and therefore we must look at this. And one way is to look at the fiscal way of aligning all these resources to ensure we do away with wastage. Currently, we have the ordinary budget based on our tax, and then we have what I would call shadow budgets as well, where sometimes you'll have 2-3 donors are supporting exactly the same thing, and sometimes with a waste. So the first place would be to try and consolidate and ensure that every dollar or every shilling that we get is able to be utilized properly if we are to achieve all of these issues. Of course, in considering the prioritization, we will have to work with the burden of disease, the resources that we have, and then the national development financing structure that we have, and the national political agenda also defines what is a priority at any one time, and of course the global and regional commitments, things like inoculations and things that we have to meet. I'll rush off now. I think I have 1 minute only. So we have a number of development agenda instruments that we are working with. We have the Vision 2030, we have a national policy that is on, we are developing a national law, we are developing county laws, we are developing sectoral policies and strategies, and properly speaking, we are still trying to come up with what this is all about. We have to define the demand for the curative or the health facility-based services. We have under the standard on delivering the right to health to ensure that the quality of services that will be delivered will be good. And then, of course, we have to put in place the necessary governance systems to enable us to be prudent with what we are doing, transparency, proper use of the resources, and then we have to invest a little more. Now that health is a right, we cannot continue putting the same amount of money that we put before health was a right. So bottom line, in my view, what will guide us is the quality of leadership within the sector in terms of guiding or leading the country
on developing this. The quality of leadership, because we are now at the baseline level in terms of trying to implement the right. So what the ministry and what the president and what the country and the current actors guide us to do will determine how well we will move towards implementing this right. Of course, removing financial risks and so on. So this is where we are in terms of that pocket. We have to define ways of going to fund so that we move to a level where we currently have only a few people accessing rights and paying heavily for that cost, to a level where we will have a lot more people accessing health rights and not spending as much as we're spending currently. Of course, it will take all those principles of transparency, accountability, and so on for us to achieve this. Thank you very much. Thank you very much. Very interesting perspective, and I think Catherine will benefit a lot from all what is being discussed here. Thank you very much. Now, ahora nos vamos hacia México para cerrar esta mesa, y le voy a pedir al doctor Rogelio Gómez Hermosillo de México, si nos puede dar su perspectiva. Rogelio Gómez Hermosillo es de la sociedad civil, Frente Unido contra la Pobreza. Bienvenido, Rogelio. Muchísimas gracias, muy buenos días. Agradezco mucho la invitación, especialmente a la Secretaría de Salud y a todos los organizadores. Voy a hablar en una perspectiva mucho más desde el campo de la abogacía, la defensoría, la advocacy a favor del derecho a la salud, y por eso parto entonces de la reforma que se ha hecho a nuestra Constitución en el artículo primero, que establece que todas las autoridades, por lo tanto las de salud, tienen que promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 4 principios: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. A mí me parece que para la discusión sobre la prioridad de la cobertura de salud y de los tratamientos de alto costo, necesitamos mirar sobre todo a los principios de universalidad y progresividad. La universalidad significa la cobertura para todas las personas, y la progresividad habla del proceso gradual para lograr esto, que es permanente y que no puede ir para atrás. La reforma que tuvimos a nuestro sistema de salud del año 2003 y que posibilitó, digamos, empezar a ampliar el acceso a servicios de salud para población sin seguridad social, fue un paso en el sentido correcto, pero mantiene, digamos, lo que nosotros llamamos un padecimiento congénito de nuestro sistema de salud, como de muchos otros países, la problemática de la segmentación entre la condición laboral, que define a qué servicio de salud se adscriben las personas. Ciertamente se habla de con seguridad social y sin seguridad social de una manera general. En realidad lo que tenemos son 32 sistemas de salud para población sin seguridad social y un conjunto de 8 o 9 instituciones que dan seguridad social de diferente manera, dependiendo entonces de con quién quedan las personas contratadas, lo cual me parece contradice claramente el sentido de la universalidad. Ahora, ¿cómo avanzar? Ese es el punto. Estamos ahí, es una situación constitucional todavía, y el punto es tomarse en serio la perspectiva de la progresividad, es decir, no darlo por hecho, sino cómo caminamos hacia una reforma constitucional e institucional que garantice, digamos, el derecho a la salud para todas las personas, el mayor disfrute del derecho a la salud, en un sentido, en un plazo de tiempo razonable. Ciertamente la reforma, que supongo que el subsecretario González Pierre va a explicar más, ha logrado cerrar brechas. Por ejemplo, el gasto público que había en salud para población no asegurada era mucho menor en el año 2000 que el que hay ahora. Pasamos de una relación 68-32 a una relación 56-44, aunque dado que más o menos el 60% de nuestra población no tiene seguridad social, de todos modos todavía hay una brecha donde el 58% de la población que no tiene en el 2013 derecho a bienes y a la seguridad social recibe el 44% del gasto público, y evidentemente estos son promedio. Ahora, el asunto es la reforma de 2003
planteaba como uno de sus objetivos principales o como una de las líneas de desarrollo del proceso lograr la cobertura universal de acceso a servicios de salud en 7 años. La progresividad se enfocó como un crecimiento horizontal de cobertura con un paquete único garantizado en un catálogo de intervenciones y un fondo especial justo para el tema de los gastos catastróficos y los tratamientos de alto costo. Ese es, digamos, el diseño básico, paquete completo desde el inicio, tanto de atención de segundo nivel, de primer y segundo nivel, como un fondo de gastos catastróficos para una lista, que de todos modos es diferente a la de la seguridad social, menor a la de la seguridad social, pero que es un paquete bastante completo en la perspectiva de la epidemiología. Entonces, el punto es que de todos modos, en los 7 años, por diferentes razones, incluidas algunas de cálculos de población y por la dinámica demográfica y laboral y económica pues, de nuestro país, no se logró en 2010, no se logró en 2012, pese a que hubo anuncios políticos dando por hecha la cobertura universal. Ciertamente lo que logró la reforma es incrementar el gasto público en salud, especialmente para la población no asegurada, pero la última medición de pobreza reporta, y todos los registros y todas las encuestas dan más o menos el mismo dato, que aún el 18% de la población, es decir, casi 22 millones de personas, no tienen aún acceso a servicios de salud, entendiendo por acceso una afiliación, que es diferente todavía a un asunto de acceso efectivo. La carencia por acceso a servicios de salud además afecta a los más pobres. Los deciles de más bajos ingresos tienen la carencia más alta que los deciles más bajos, aunque la buena noticia, sí habría que decir, es que esta es la más igualitaria de todas nuestras carencias, es la más equitativa. Las diferencias son bastante menores, la de la seguridad social, la del rezago educativo, la de las condiciones de la vivienda, que son 3 de las carencias que se miden en nuestra medición multidimensional de pobreza, son mucho más escandalosas las diferencias entre los. Y esa es una muy buena noticia, porque como tratamos de explicar en la acción ciudadana frente a la pobreza, estamos muy lejos de alcanzar un piso básico de derechos en salud, pero es donde estamos más adelantados. Entonces hay que plantearse el asunto, y me parece que la exigibilidad ciudadana y la lógica de una planeación basada en la garantía del derecho, como lo establece la Constitución, puede ser el camino, más que la justiciabilidad de los casos, y sobre todo si esta está centrada en los tratamientos de alto costo y entonces en las condiciones de personas que tienen mayor acceso a los procesos de justiciabilidad. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es que, aunque la afiliación haya crecido, el acceso efectivo no está garantizado, y lamentablemente no hay indicadores duros. Hay un sistema de indicadores de calidad en donde estarían demasiados para nuestro gusto, pero en fin, ahí estaría el paquete de información para medir acceso efectivo, medicamentos, tratamientos, cirugías, en fin, estudios, todo lo que se requiere para el acceso a los servicios reales, el acceso efectivo y la oportunidad de ello, pero no está completa y no es suficientemente confiable, y lamentablemente las evaluaciones del sistema de protección social de salud, que hace el Instituto de Salud Pública, no consideran al universo de los afiliados, sino a los egresados de los servicios, lo cual les da 99% de satisfacción de usuarios, lo cual creo que no ayuda mucho a avanzar en el sentido. Lo que hay son indicios de problemas de acceso efectivo, el incumplimiento de la única meta que no vamos a cumplir de los objetivos de desarrollo del milenio, que se terminaron este año, es la reducción de la mortalidad materna, lo cual para una economía como la mexicana es un escándalo, sobre todo con esta reforma que tuvimos de acceso a servicios de salud. Y la traigo a colación porque es claramente las metas, los objetivos del milenio estaban enfocados justo en enfoques de equidad mínimos para economías de muy bajo desarrollo. Entonces sí me parece que es un problema serio. La permanencia de los gastos de bolsillo, aunque hay una evolución positiva en los últimos 10 años en reducción de gastos de bolsillo, todavía sigue siendo de las más altas de la OCDE, y hay estudios que muestran cómo el incremento de las consultas y de la oferta de consultas y de consultorios adyacentes a farmacias muestra, digamos, el gap de atención de servicios ambulatorios. Y concretamente nosotros
El programa Oportunidades es un programa de transparencias que requiere la participación del sector salud. En los últimos años, entre 2009 y 2012, más o menos entre el 25 y el 30% de los hogares que debían incorporarse no se pudieron incorporar, habiendo sido identificados porque no se les garantizó la capacidad de atención para un paquete de 22 intervenciones que se creó en los 80, a fines de los 80 y principios de los 90, no para el primero y segundo nivel de atención y mucho menos para gastos catastróficos. Entonces, sí hay serios problemas de inequidad para el ejercicio del derecho, y entonces sí creo que hay que plantear la discusión también en términos de, no solo es un tema de alto costo, que es importantísimo, y de las enfermedades de gastos catastróficos, pero en un país con 63.8 millones de personas que no tienen ingresos suficientes para satisfactores, y de ellos 24.6, casi 25 millones que no tienen el ingreso para el costo de nuestra canasta básica, el tema también es la cobertura universal. Entonces, a riesgo de sonar repetitivo, en la perspectiva de abogacía por el ejercicio del derecho y en una perspectiva propositiva para avanzar por una vía de ejercicio de derechos como lo plantea la Constitución, y no de justiciabilidad de caso por caso, sino más de presión. Me gustó mucho el escenario de Chile. La prioridad sí es cobertura universal, la prioridad sí es acceso efectivo, y la prioridad también es los tratamientos preventivos, porque si no, los tratamientos de alto costo se vuelven interminables, aunque siempre van a estar ahí, son muy importantes. Estamos pues entonces trabajando como sociedad civil, una coalición de organizaciones que acaba de arrancar este mismo año para impulsar reformas al proceso, para darle una nueva reforma a la reforma, para avanzar justamente en este esquema. Tenemos varias propuestas inmediatas, digamos, se necesita ya un plan multianual para el incremento de la cobertura del sistema de protección social y salud. ¿Cómo se hace la priorización de eso? ¿Cómo se hace la priorización de que avancemos? Ciertamente también de los tratamientos, y conseguir formas de participación ciudadana y transparencia y acceso a la información que permitan a la sociedad participar. Creo que es mejor vía la exigencia ciudadana y la participación de la sociedad, sobre todo en un esquema donde la prestación de servicios para la población asegurada, mientras estemos segmentados, corresponden además a gobiernos que no son el gobierno nacional, en este caso el gobierno federal. Muchas gracias. Para finalizar y cerrar esta primera ronda de presentaciones para pasar a las preguntas, le voy a pedir al secretario Eduardo González Pierre que nos haga su comentario, por favor. Gracias, Mauricio. Muy buenos días a todos. Yo voy a tratar de hacer un poquito de contextualización y después pasar brevemente algo de la experiencia de México. No sin antes mencionar que ya de muchos años estamos en la agenda tratar de entender y sobre todo adoptar los instrumentos y las actividades del sistema de salud mexicano para poder abordar estas presiones y la problemática que han sido el costo de las intervenciones y sobre todo el proceso justo, equitativo y eficiente para poder ordenar los esquemas de acceso. Empezaría por quizás complementar mucho lo que dijeron los comentaristas que me antecedieron. El concepto de alto costo es un concepto complejo. Por supuesto, la distinción entre si es el costo del tratamiento o el costo de la factura total para el sistema es muy importante, pero además de eso es un concepto dinámico, cambiante y además relativo. Relativo porque por supuesto depende del alto costo de la capacidad de pago, alto costo que es distinto para distintas poblaciones y por supuesto distintos países, y dinámico porque, como ya se dio la presentación de la colega de Colombia, los medicamentos de alto costo se vuelven de bajo costo, sobre todo cuando transitan de fuente única a fuente múltiple, muchos de ellos cuando pierden patente. Tenemos casos de medicamentos de alto costo, de intervenciones de alto costo que se mantienen de alto costo, sobre todo las que son muy intensivas en tecnología, que no están sujetas a competencia, o por ejemplo el tema de medicamentos huérfanos. Y más reciente hemos visto medicamentos de bajo costo que se vuelven de alto costo. La semana pasada se anunció el aumento del 5.000% de un medicamento Capramil, que es para una enfermedad relegada, enfermedad infecciosa, que pasó de un tratamiento de varios miles de dólares
a más de $500,000 asociado. Entonces, es un contexto complejo de lo que está pasando por parte de la industria, por parte de las tecnologías y por parte de las capacidades de acceso. Eso nos lleva a la triada, que quisiera argumentar que se debe ver como un paquete, lo que es intervenciones de alto costo, que van acompañadas con necesidades de priorización, que tienen consecuencias en los procesos de judicialización. Son conceptos interdependientes, es difícil pensar en la necesidad de una priorización si no tenemos medicamentos o intervenciones de alto costo que requieren de priorización, y por supuesto la interdependencia entre priorización y judicialización y alto costo y judicialización. Las cosas que no son de alto costo tienden a no judicializarse, los temas que están priorizados tienden o no a judicializarse. Entonces, viendo el paquete en su conjunto, una pregunta importante que nos tenemos que hacer y que hemos estado tratando de analizar para formular política en México es si esto es una tendencia, esto es un fenómeno nuevo, es una moda o es algo que ya viene del tiempo atrás. Y quisiera argumentar que, si bien ya tiene muchos años con nosotros, es algo relativamente nuevo lo que estamos tratando de acomodar y donde las políticas quizás vienen un poco rezagadas con la realidad. Y es un tema nuevo por varias razones, mencionaría 5. Primero, el perfil de necesidades cambió. Cuando teníamos un sistema basado en padecimientos agudos, era difícil pensar en priorizar y en judicializar eventos agudos. Pasamos de los eventos infecciosos, de los eventos del rezago, a los eventos crónicos. Conforme nos movemos a más eventos crónicos, por supuesto, nos volvemos más susceptibles tanto a priorización como a judicialización. Segundo es, por supuesto, las expectativas y las exigencias de la población cambiaron, hay mucha más exigencia y conciencia de los derechos, la población está más educada y por supuesto eso ha generado toda una fase de concientización y necesidad de transparentar procesos. Cambiaron los instrumentos. Es importante recordar que quisiéramos priorizar con las tecnologías y las métricas que teníamos hace 20 años, hubiera sido difícil entender qué va antes y qué va después, porque no existía la metodología, no existía la forma de priorizar y por supuesto no existían muchas de las capacidades. Un fenómeno muy importante que va asociado a toda la agenda de cobertura universal es que priorización y judicialización se vuelven relevantes cuando en la mecánica tradicional del médico-paciente metes al tercer pagador. Pues el tercer pagador, a la medida que empieza con poca capacidad y se vuelve cada vez más incluyente en los perfiles y las tecnologías por incluir, se vuelven entonces relevantes los instrumentos de priorización y los instrumentos y las estrategias de judicialización. Y por último, y quizás más importante, el cambio tecnológico. El cambio tecnológico son más de 2000 años de medicina. En realidad lo que ha pasado en los últimos 50 años, piensen nada más en qué ha pasado con los padecimientos oncológicos, es cuando empieza a haber una efervescencia donde los padecimientos empiezan a tener curas reales, y eso es lo que empieza a presionar verdaderamente la inclusión y la exigencia de nuevas tecnologías. Ahora, entendiendo que esto está pasando muy rápido, que tenemos que ajustar los sistemas, una pregunta importante para formular política es si en el 2030, dado que ese es el contexto de los objetivos de desarrollo sustentables, vamos a seguir con la misma dinámica, vamos a seguir necesitando estrategias de priorización y vamos a estar siendo vulnerables a las políticas de judicialización ante lo que se espera. Y la pregunta no es fácil de contestar. Mientras sigamos teniendo menos capacidad de ingreso de la capacidad de incluir nuevos instrumentos, por supuesto vamos a tener que racionar, y el racionamiento de las intervenciones es por supuesto lo que va a dar esto. Creo que va a ser el caso, si uno ve en salud, por supuesto en la atención médica, tenemos el privilegio de ver una ventana hacia el futuro, tratando de entender qué es lo que viene en la tubería y las nuevas tecnologías por ser sujetas primero a registro y eventualmente a financiamiento. Y lo que se ve es una gran dinámica de todo lo que viene por incluirse. Vienen más de 2.500 medicamentos huérfanos que están por
tocar la puerta para el registro y presupuesto, y más de la mitad de la tubería que viene, por lo menos en FDA, en las distintas fases, son medicamentos oncológicos, los cuales van a tener una presión muy fuerte. Ahora, un tema muy importante es cuál es la naturaleza del cambio tecnológico. Cuando el cambio tecnológico presiona gasto, pero al mismo tiempo no genera capacidades económicas adicionales para pagar ese gasto, por supuesto nos vamos moviendo a un escenario cada vez más complejo de poder financiar. Mucho del cambio tecnológico, muchas de las intervenciones que vemos que se deben de incluir, tienen el gran beneficio de que generan productividad, generan longevidad, generan capacidad económica que pagan por sí mismos la capacidad de financiarlas. Es el caso de muchos de los argumentos que tenemos, donde las tasas de retorno de las nuevas tecnologías son mucho más altas, a veces del 20%, nuevas vacunas, por ejemplo, que generan su propia fuente de financiamiento, por lo regular se arregla solo el tema de limitaciones presupuestarias. Pero, sin embargo, tenemos otras tecnologías que en el argot económico tienen costo-efectividad, donde los costos medidos en PIB per cápita por año de vida saludable ajustado son más que el PIB per cápita del país, y eso lo que hace es presionar capacidad de gasto que no repone en términos de PIB per cápita la capacidad del ingreso y financiamiento. Y ahí es donde está el gran reto. ¿Qué es lo que vamos a hacer con todas esas tecnologías que presionan los presupuestos, porque también nos generan disponibilidades adicionales para que el país crezca y pueda seguir financiando y sosteniendo las nuevas tecnologías y los cambios? Y lo que estamos haciendo en México es, por supuesto, entender de dónde venimos, qué es lo que ha estado pasando, ver cuál es la tendencia que tenemos, qué está pasando con los perfiles de necesidades de la población, qué está pasando con las expectativas en los derechos políticos de la ciudadanía, qué está pasando con los instrumentos y las formas de organizarnos, cómo está ampliándose la cobertura, cuáles son los presupuestos disponibles, cuál es la estrategia de ir incluyendo, y más importante aún, qué viene en el futuro de nuevas tecnologías y cómo eso va a presionar los esquemas de servicio y sobre todo la capacidad de toma de decisiones de la población. Y aquí quisiera sugerir, proponerles al sujeto que lo podamos platicar más adelante, la estrategia que estamos haciendo. Son tres cosas que estamos haciendo. Lo primero, que quizás es lo más obvio, es hacer que lo que es de alto costo no sea de alto costo. Y es decir, ver cómo hacemos para negociar, promover competencia, generar las condiciones generales para que bajen los precios de las intervenciones y bajen los precios de los medicamentos. Mucho de ello también se mencionó en las ponencias anteriores. Lo que necesitamos es contextos de competencia, hacer que haya concurrencia temprana. Cuando los medicamentos pierdan patente, inmediatamente tengas alternativa genérica. Cuando los medicamentos son de fuente única, tener los instrumentos para que, si bien son únicos en el sentido de que es una molécula especial, por supuesto tienen alternativas o sustitutos terapéuticos que pueden entrar en competencia. Son verdaderamente muy pocas las intervenciones que son exclusivamente monopólicas. Muchas de ellas tienen mucho grado de sustituibilidad. Lo que se necesita hacer es entrar en un esquema, en un ambiente real de competencia que fomente que lo que es de alto costo deje de ser de alto costo, y eso alivie un poco el problema y las presiones de judicialización y legalización. Segunda política muy importante: ampliar los presupuestos. Es decir, el término de alto costo, el término de priorización, es un concepto relativo basado en capacidad de disponibilidad presupuestal, disponibilidad de ingreso, y lo que se necesita es ir ampliando. El licenciado Gómez Hermosillo nos platicó de cómo en el 2003 hubo un gran avance en términos del sistema de salud, donde se ampliaron las capacidades presupuestales para que una parte de la población mexicana tenga acceso a nuevas intervenciones, y eso, por supuesto, libera algo de presión de medicamentos de alto costo y sobre todo de priorización y decisión de inclusión. Y aunque no se puede todo bajando precios, no se puede todo aumentando presupuestos, de lo que sí requiere priorización, lo que sí
inevitablemente va a estar racionalizado. Lo importante es tomar las mejores decisiones de qué se incluye y qué no se incluye, y por supuesto cumplir con las mejores prácticas internacionales de cómo esas decisiones tienen que darse. Y aquí sugeriría otras 3 estrategias que estamos haciendo para que estas decisiones se tomen de la forma más profesional. Primero, ¿quiénes toman las decisiones? Eso es muy importante, y lo que se busca hacer es que las decisiones se tomen de la forma más incluyente. Es decir, que antes, lo cual era simplemente un proceso burocrático, comercial, administrativo, es decir, quién tiene derecho, quién no tiene derecho, qué se compra, qué no se compra, quién se le da, a quién no se le da, sea un proceso deliberativo, incluyente, que tenga no nada más la parte económica y la parte administrativa y la parte clínica, que también tenga una discusión alrededor de aspectos éticos, de aspectos jurídicos, de todos los otros temas que deben de sumarse, incluirse en un proceso justo y deliberativo de toma de decisiones. Siguiente es incluir más criterios y que estos criterios estén de alguna forma manejados con el mínimo de discrecionalidad. Si vamos a sumar, como en el caso mexicano, los aspectos clínicos, es decir, valor terapéutico de las tecnologías, y eso lo vamos a mezclar con los aspectos económicos, cuál es la metodología, cómo se explica, cómo se hacen los consensos. Si adicional a eso le vamos a meter criterios de equidad, es decir, queremos que sea costo efectivo, pero también queremos que sea incluyente con poblaciones vulnerables, cómo vamos a mezclar equidad con el concepto económico, con el concepto terapéutico. Y si adicional a eso le vamos a meter temas de presión social, temas de aceptabilidad, cómo vamos a mezclar la presión social con los aspectos de equidad, con los aspectos económicos y con los aspectos clínicos y terapéuticos. Todo esto requiere que profundicemos en toda la mezcla de los conceptos por incluir. Y por último, la tercera estrategia es: vamos a sumar protagonistas en la toma de decisiones, vamos a incluir los criterios generalmente aceptados con metodologías claras, y por último, lo que es muy importante es abrir el proceso de acceso no nada más a los aspectos de inclusión. Por lo regular, la mayoría de los temas de priorización están asociados a qué ofreces y qué no ofreces. No están asociados a los temas de cuándo se ofrece, cómo se ofrece y en qué condiciones de calidad se ofrece. Chile ha hecho un gran ejemplo en términos del auge, las garantías explícitas ahora, pero lo más difícil no es decidir si la molécula se va o no se va a comprar. Lo más difícil es cuándo se va a comprar, qué paciente se le va a dar, en qué condiciones se le va a dar, con qué tiempo de espera se le va a dar, con qué trato, con qué niveles de exigibilidad. Es una agenda muy complicada, es una agenda donde, repito, va muy rápido las presiones, la política pública a veces es demasiado reactiva, pero seguimos trabajando en las 3 estrategias para fortalecer el proceso de inclusión y priorización, y por supuesto en los 3 grandes rubros: reducir costos, ampliar presupuestos y profesionalizar la toma de decisiones de las instituciones. Muchas gracias. Estamos en el receso, no hay café, pero no sé si vamos a tomar algunos minutos, porque se han vertido conceptos, ideas realmente interesantes. Entonces podríamos tomar brevemente 3 preguntas o comentarios. Está la maestra Charbel, Costa Rica, perdón, Romana y Chile. Y bueno, nada más que antes de lanzarles el micrófono, a lo mejor les llevo. Allá primero las damas. Pero la dama que no es así. Román, por favor. Bueno, Román Navarro, de Costa Rica. La pregunta: ¿cómo se financian esos
de tratamiento de alto costo. Quiero saber si la experiencia de Chile, Colombia, etcétera, si están tomando de la misma bolsa, es decir, el dinero ya existente en su presupuesto, o por el contrario, están haciendo llegar recursos frescos para financiar esto. Es muy importante, me parece que incluso guarda relación con la eficacia o efectividad de la política. Y en segundo lugar, simplemente preguntar la posibilidad de que, como escucho al subsecretario, la posibilidad de que países se unan para hacer las compras de este tipo de medicamentos. Yo no sé si eso es posible. Obviamente que estamos hablando de cosas que tienen que elaborarse a nivel de política, de bilaterales o multilaterales. Me parece que las organizaciones internacionales podrían aportar mucho. Estoy hablando de Banco Mundial, de OPS, de OMS, para lograr esto y de esa manera abaratar los costos para nuestros países, sean en África, sean en América, etc. Gracias. Tomamos, quieren 3 preguntas mientras los panelistas van pensando respuestas. Muchas gracias. Eduardo, quería preguntarte en particular tu posición. Creo que es muy claro, como lo explicas en estos 3 grandes casos, gracias al final. Lo que quería preguntarte era, ¿se están previendo adicionalmente mecanismos para transparentar, digamos, todo el procedimiento de inclusión de medicamentos en el cuadro básico, o por qué priorizamos A en vez de B? O sea, ¿hay algún mecanismo de transparencia que se pueda relacionar con Rogelio? O sea, tú encuentras, si estuviéramos en un diálogo, tú encuentras, Rogelio, un espacio de opinión desde la sociedad civil en estos temas. O sea, ¿sí lo sientes realmente creado? O entiendo por tu posición las dificultades, pero digamos, se está previendo desde el sector público y si se siente desde la sociedad civil. Esta sería mi pregunta. Muchas gracias. Gracias. Si quieren, con el Chile acá. Me parece que el debate ha sido muy interesante, las ideas que se han puesto. Hay 2 premisas que se pusieron sobre la mesa y que me parecen que son discutibles. Una es una cierta aceptación de que los altos costos de tratamiento debería ser algo que está justificado en relación con la idea de que son terapéuticas y nuevas tecnologías que han revolucionado la medicina. Y eso, yo creo que hay muchos ejemplos que permiten decir que eso no necesariamente es así. La psiquiatría hace 15 años vivió una efervescencia respecto a los nuevos tratamientos, como te contaba, depresivo, en fin. Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que la diferencia respecto al efecto placebo es marginal. Eso mismo en el campo de los oncológicos, de repente nos hemos encontrado un ejemplo acá en estos días de medicamentos que solamente permiten, en base a la evidencia disponible, argumentar que aumenta la sobrevida en un par de meses. Por lo tanto, quería primero hacer ese comentario. En relación con eso, la pregunta de qué manera los estados se pueden hacer cargo también de modelar de alguna manera, de incentivar en qué se está innovando, cómo se está innovando, más allá de delegar esta función solamente en las patentes, un mecanismo que permite que los medicamentos finalmente los precios se eleven muy alto, pero pareciera que los estados no están haciéndose mayormente cargo de poder también opinar en qué se está investigando, de qué manera. Me parece que ese nivel es muy importante para el debate respecto a lo que estamos conversando en este mes. Muchas gracias. Una pregunta breve para el doctor Eduardo González. Concuerdo plenamente con su aproximación que la primera estrategia es tratar que aquello que sea de alto costo no lo siga haciendo y utilizar todas las herramientas legales y desarrollo de innovación tecnológica local, regional, para que eso ocurra. Una de las estrategias que aquí lateralmente se ha abordado es el tema de abordar el problema de las patentes, o no llamarlo problema, pero cómo en determinados casos tratar de reducir los costos enfrentando ese tema. La Organización Mundial de Comercio y los tratados que hemos firmado
siempre han respetado la posibilidad de que se otorguen licencias no voluntarias, y una de las razones por las cuales se puede entregar una licencia no voluntaria es para el uso público no comercial, que es lo que nosotros estamos buscando hacer. Pero nunca ha habido una discusión o nunca ha habido muchos casos, y la razón por la cual esto nos entrega tampoco ha sido muy clara. En la región fundamentalmente hay un par de casos de Brasil, fundamentalmente para fomentar la negociación con el laboratorio, pero nunca hemos de frente abordado en la entrega de licencias obligatorias para uso público no comercial. No sé si acá está eso en discusión o no se ha abordado. Bueno, le voy a pedir a los ponentes que vayamos contestando en el mismo orden y les voy a pedir que seamos breves y puntuales. Sí, bueno, en cuanto al financiamiento hay que distinguir acá el GES, las garantías explícitas en salud, y la última ley de Ricardo Soto. Partiendo por esta, se financia con aporte netamente estatal, es decir, son impuestos generales lo que constituyen el fondo Ricardo Soto. Y que además tiene la característica que es universal, es decir, que incluye para personas que no cotizan para el sistema de salud, FONASA y SAPRE, que son los tradicionales, sino que también incluye al régimen de Fuerzas Armadas, que tienen un sistema paralelo. Y que por lo mismo en el GES, los usuarios de FONASA, que es el seguro público, aproximadamente el 77% de la población, no implica un costo para ellos, pero sí para los que son afiliados al sistema privado de salud. Ya que cada ISAPRE va a fijar el precio por tener la cobertura útil. Eso básicamente. Bueno, tal vez quisiera hacer dos comentarios, una sobre la negociación centralizada o agregada de los países. Creo que es la estrategia, tal vez la única estrategia que pudiera mejorar el precio de ciertos medicamentos que, siendo de alta efectividad y orientados a poblaciones o a un volumen alto de población, presentan altísimos precios. Existen por lo menos dos iniciativas en este momento que están en marcha. Una es en el marco de Mercosur, particularmente para una lista de medicamentos que se priorizaron hace bastante poco, hace unas 2 o 3 semanas, que incluyen los medicamentos para hepatitis C. La clave de esta es una de las estrategias. La otra es una muy famosa incluso que se considera un bien público regional, la estrategia de negociación centralizada de precios en Centroamérica, pero entiendo que prioriza estrictamente un grupo de productos que los países de Centroamérica establecen, y no se están abordando la negociación de medicamentos de altísimo costo como los que estamos mencionando. En todo caso, no importa cuál espacio regional o subregional se use, la clave del éxito de esa negociación es que no se rompa el precio vía una negociación bilateral. Y el riesgo más alto de la ruptura de ese precio vía bilateral tiene que ver con el acceso a esos medicamentos vía judicialización o mecanismos excepcionales. En el momento en que se le presione al gobierno la entrega de un medicamento en una condición particular a un precio que no ha sido negociado ni establecido centralmente por los ministerios, en ese momento se rompe la negociación y los esfuerzos regionales creo que se irían a la borda. Y haría una mención muy pequeña a la pregunta sobre el rol de las patentes en la innovación y la capacidad de los estados para determinar la agenda de innovación. Creo que es el problema más importante global que se está discutiendo en términos de acceso a medicamentos y precios de medicamentos. Tal vez el nudo gordiano de todo este asunto sea resuelto en el momento en que se entienda que pueden haber estrategias diferentes de promoción de la innovación basada en las necesidades de salud del planeta y de los países que lo necesitan, y en el momento que esos incentivos se pongan en función de las necesidades de una agenda que establezca los países. Y eso debe estar en el marco de la Organización Mundial de la Salud. En principio se ha aplazado a 2016, se han establecido una agenda de trabajo
con unos proyectos demostrativos para algunos medicamentos que pudieran ser desarrollados por fuera de estos incentivos, con unos esquemas de conocimiento abierto, de acceso a información abierta, y en el que se desvincule el costo de investigación y desarrollo de los precios que se fijan. Tal vez este tema no se va a resolver pronto porque en el marco de la globalización la agenda internacional en esto es difícil, pero creo que ese es el nuevo grande. Gracias. Yo soy manifesta, pero no resisto la tentación de hacer un comentario. En relación a los precios, Román, OPS tiene un mecanismo espléndido. Sin embargo, cuando México trató de acceder a estos precios vía el Fondo Monetario OPS, la farmacéutica dijo: no, a México no le vendemos a través de este fondo. Entonces, es difícil operarnos. Yo creo que un buen compromiso sería que todos los países diéramos a una base de datos confidencial entre países el precio real al que compramos, porque muchas veces se negocian los precios con 200,000 dosis de regalo, ¿no? Entonces yo pude haber comprado la vacuna de neumococo a $30 la dosis, pero tengo 100,000 dosis gratuitas que me da la empresa. Eso no queda registrado en el precio. Este tipo de arreglos protege el precio que México pudo haber negociado y no lo hace o lo socializa en el contexto internacional. Entonces, buscar una comunicación clara de precios para ayudarnos sería un mecanismo, digamos, un primer paso antes de pasar a fijar un precio regional que pudiéramos nosotros decidir como Perdón. Entrando brevemente a dos de las preguntas, siguiendo con el tema de precios. La OPS tiene dos fondos, el rotatorio, que es para biológicos, y el estratégico, que es para medicamentos de síntesis química, pero para efectos de entender precios hay que meter todos los medicamentos en tres cajones. Un cajón es todo lo que es fuente múltiple, que son los genéricos, y ahí pueden estar los precios altos o bajos. Otro cajón, que son los de fuente única, pero no tienen patente, pues hay que ver por qué están esos funcionando. Y los otros son los que son de fuente única y sí tienen patente. La solución a los precios altos del primer grupo son administrativos. Básicamente es un país que no sabe licitar correctamente, no tiene la concurrencia necesaria, está haciendo licitaciones nacionales cuando podrían ser internacionales, tiene vicios asociados a todos los procesos licitatorios, y hay un problema más que todo administrativo. En el último grupo, que es patentes fuente única, es muy complicado porque está amarrado a los tratados internacionales, está amarrado a TRIPS, y ahí lo que se tiene que hacer es una estrategia de negociación. Ahí no se puede consolidar una compra regional. Lo que se tiene que hacer es entrar en negociaciones, y lo que es muy importante es separar el momento de la compra del momento de la negociación. Casi todas las legislaciones locales permiten que no haya licitaciones cuando hay fuente única. Se puede licitar, se puede comprar distinto a la negociación, y por supuesto lo que hay que hacer es sumar la capacidad de compra de todos los compradores locales. El cajón más interesante es el que es de fuente única y no tiene protección legal en patentes. Y ahí lo que está pasando es que las empresas no están entrando a competir, ahí no hay impedimentos legales asociados a TRIPS, y ahí es donde hay más margen de colaboración entre países, y es donde estamos tratando de interactuar. Pasando a la última pregunta, que es la de TRIPS. Cada país es distinto, puede haber salidas, bueno, de hecho TRIPS permite licenciamiento obligatorio bajo ciertas condiciones, pero cada país tiene amarres distintos asociados a TRIPS en OMC. Entonces, mucho el problema no es tener la posibilidad de salirse de TRIPS y hacer licenciamiento obligatorio de un medicamento, es quién lo va a producir o quién te lo va a vender. Muchas veces, aunque quieras comprar el trastuzumab, como se mencionaba, biosimilar, no hay muchos países que quieran ofrecer ese trastuzumab. Entonces, es un problema no nada más de asuntos legales, es también un problema de cómo está conformada la industria, cuál es la proveeduría que está disponible para vender esos medicamentos. Y entrando a la pregunta muy
muy al punto de Sofía sobre el tema de transparencia. Mi opinión, quizá la comparte Sofía, es que efectivamente el proceso de inclusión de cuadros básicos, son varios cuadros básicos, el sectorial cada uno, les falta elemento de transparencia. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que entender que entre más transparencia falte, más vulnerables estamos a judicialización. Entonces lo que hay que hacer es una instancia de cuadros básicos como preámbulo, medida preventiva para la judicialización. Creo que hay que abrirlos y sobre todo creo que hay que meter un proceso ordenado de apelación, que no se tiene. Mejor que apelen en cuadro básico y que no apelen en un proceso de tribunales. Ahora, el diablo está en los detalles, como decía el director ayer. Lo que hay que hacer es entender cada grupo de medicamentos. Hay medicamentos que no tienen demanda espontánea. Muchas vacunas, simplemente no hay pacientes que las exijan. Entonces ahí el principal proponente pues son muchas veces o la industria o los mismos instituciones que están buscando mejorar las condiciones de salud. Hay mucha abogacía por parte, por supuesto, de grupos de pacientes, pero totalmente alineados con los intereses comerciales. Entonces lo que estás abriendo no es la discusión a un proceso democrático del paciente, estás abriendo un proceso muy encauzado, manipulado de una industria farmacéutica, y por supuesto sí tienes casos mucho más auténticos de una discusión con los distintos protagonistas asociados. Entonces sí hay que abrirlo, hay que tener cuidado, son cajas de Pandora que después no puedes controlar, pero mi sugerencia es irnos de forma pausada a mejorar la transparencia, a mejorar el proceso de apelación y por ello evitar no nada más procesos, lograr procesos más justos, pero también evitar todas las secuelas de la opacidad asociadas a la comercialización de los medicamentos. A la pregunta de Román, ¿dónde se nutre de fondos toda esta ampliación de cobertura? Yo lo que le voy a contar es la experiencia de Uruguay. Uruguay tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud compuesto de dos grandes fondos. El Fondo de Cobertura de la Atención de Primera y Segunda Línea y el Fondo Nacional de Recursos que está para ser una especie de reaseguro de las enfermedades catastróficas y de los medicamentos de alto costo. Esos dos fondos se nutren con cuotas de aporte. Las cuotas de aporte tienen tres orígenes. Para las personas que están en actividad hay un aporte del trabajador y hay un aporte del empleador que varía según que el trabajador tenga o no menores a su cargo, menores de 18 años a su cargo, porque ellos entran automáticamente en la prestación de cobertura de su padre o de su madre. Y el Fondo Nacional de Recursos, que tiene una cuota de aporte que la fija la propia Comisión Honoraria Administradora del fondo. Y para quienes no tienen una relación laboral, por alguna razón, o para quienes están retirados de la actividad laboral, el aportante es el Estado. Es decir, que teóricamente, si vamos a ampliar la cobertura, esa cobertura debería estar acompañada de una modificación en más de las cuotas de aporte. Lo que no tiene previsión, obviamente, es la cobertura de aquello que se condena a prestar por orden judicial, porque eso no está dentro de los presupuestos, no está dentro de los cálculos de ampliación de la cuota de aporte y por lo tanto no está dentro de las previsiones presupuestales de los organismos. Sin perjuicio de lo cual, las entidades, tanto estatales, en este caso el Ministerio de Salud Pública, o paraestatales como el Fondo Nacional de Recursos, cuando hacemos nuestras previsiones presupuestales, tenemos un rubro para condenas judiciales y transacciones, que de alguna forma va previendo, pero siempre con un poco de rezago, porque el crecimiento de la judicialización ha sido mucho más rápido que los cálculos presupuestales,
va previendo también esas condenas y las va tomando en consideración. Y sin duda lo que damos por condena judicial es una prestación que nunca es consecuencia su pago de un precio negociado. Siempre vamos a cubrir al precio que nos pida quien nos facilite o el medicamento o la prestación al precio que debemos pagarla de inmediato porque debemos cumplirla de inmediato. Solo para contestar muy rápidamente, no hay demasiados espacios. Creo que el descargo de la Secretaría de Salud, también es que la sociedad civil mexicana no ha tenido un desarrollo muy importante en general en las últimas décadas, y en el tema de salud aún menos, y hay el riesgo de esto que se decía, de que los intereses comerciales no bien creen sus propios grupos de presión con rostro ciudadano de pacientes, que siempre será un riesgo ahí. Ahí me parece que el enfoque de derechos más general y los principios que están en nuestra Constitución pueden ayudar en discusiones de esta naturaleza, porque justamente el tema de la universalidad y la progresividad creo que colocan en otros términos esta discusión que evidentemente es mucho más técnica y compleja como se ha visto aquí. Perfecto. Bueno, pues creo que tuvimos un panel de lujo, y le agradezco a todos los y las panelistas en este adecuado balance de género, que hayan compartido sus conocimientos a este respecto. Entonces, le paso a Janet, que le agradezco sacar la banderita de los minutos, a veces tardíamente, pero se acaba, y nos dará la indicación general. Muchas gracias. Listo, vamos ahora a tomar el refrigerio. Después del refrigerio vamos a la mesa de diálogo de priorización y alto costo, que la va a coordinar como moderadora la doctora Mary Bolívar de Colombia. Enseguida vamos a tener la foto en el área del Águila. Hoy está haciendo un sol lindo, entonces va a ser ahí cerca a las mesas de diálogo, en la parte de afuera. Después vamos a tomar el almuerzo. Al regreso del almuerzo venimos acá, vamos a hacer la presentación de los resultados de las 3 mesas de diálogo. Entonces esa es la primera sesión de la tarde, la presentación, socialización y discusión de los resultados de las 3 mesas de diálogo. Bueno, un aplauso para